Usa lo que tienes en tu mano. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es lo que yo tengo en mis manos? ¿Qué es lo que tú tienes en las manos? Empieza con eso. Deja que Dios te use. Muy a menudo tenemos ideas, proyectos, planes o hasta sueños que anhelamos lograr, que queremos cumplir. El asunto es que casi siempre queremos que todo suceda instantáneamente, rápido. Que el lunes nos dieron ganas de aprender a tocar piano, bueno, el sábado ya debemos hacerlo completamente bien. O queremos comenzar a grabar videos, abrir un canal en YouTube y queremos que haya millones de vistas, ¿no? Que tengamos millones de seguidores en un momentito, en una hora, con el primer video. Queremos ser los mejores vendedores, que la empresa en la que trabajamos y a la que tanto le invertimos, o nuestra propia empresa que le estamos dedicando nuestra vida misma, crezca rapidísimo y sea del tamaño del mundo, de manera que el domingo podamos ir a echar un cafecito con Carlos Slim, ¿no? Con Mark Zuckerberg, con quien quieras. Y a veces el tiempo de preparación puede ser abrumador, porque es cierto, requiere preparación, requiere esfuerzo, todo esto requiere un tiempo de que se esté cocinando, y creo que todavía más difícil es saber el momento preciso en que todo está listo, en que estamos preparados para crecer, para ir más allá en lo personal, quizás en lo profesional, en lo ministerial y por qué no hasta en lo espiritual. Yo quiero que me acompañes a ver el caso, la historia de alguien que fue preparado a fuego lento, en un lugar primero escondido, pero que después Dios trajo a la luz y contaba con la presencia y la bendición de Dios. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio, purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Para entrar en contexto y que este versículo no se quede ahí en el aire, en el capítulo previo, Saúl fue desechado como rey de Israel. Dios le había dado instrucciones precisas acerca de cómo pelear contra los amalecitas, cómo debía acabar con ellos y vencerlos, y le dijo a través de Samuel, y como leemos en la Nueva Versión Internacional, extermínalos. No solamente pelea con ellos, véncelos y échalos a correr, no, le dijo extermínalos. Todo lo que tenían, sus familias, sus animales, sus posesiones, todo lo que ellos tenían. Pero Saúl desobedece y decide hacer algo diferente que él pensó que era mejor, pero que a Dios no le agradó. Y como consecuencia Dios se busca un nuevo rey, lo desecha y busca a alguien nuevo. Pero no quiero que pasemos por alto un versículo de lo que Samuel le dijo a Saúl cuando estaba hablando con él. ¿No es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? Bueno, después de ese momento, ahora sí, Samuel estaba muy triste, estaba llorando, dice la Biblia, en el capítulo que empezamos a leer. Estaba llorando por Saúl porque había sido desechado, y claro, probablemente era su amigo, quiero pensar que lo estimaba mucho y por eso lloraba. Pero entonces Dios, el Señor, lo hace reaccionar y le dice, oye, lo sacude, ¿no? Le dice, oye, reacciona, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Ya pasó, ya Saúl ya no es rey, para mí ya no es el rey de Israel, así que necesito que te muevas, que cumplas tu función de profeta, y lo encamina para ungir a alguien más. Es así como continúa la lectura de hoy. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Para los que les gusta leer la versión 60, dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice, para aquellos que son más nostálgicos, ¿no? Y quieren leer la 60, bueno, este fragmento es para ustedes con todo cariño. Y nuevamente hago pausa para hacer notar que Eliab, al ser el mayor de los hermanos de David, pues tenía un porte, era grande, era fuerte, yo me lo imagino así, de buena presencia. Y Samuel había ungido a Saúl hacía tiempo, y dice la Biblia que él precisamente era alto, que era muy alto, de hecho sobrepasaba a cualquiera en el pueblo. Y al ver a Eliab, yo creo que se impresionó y dijo, pues como son similares, este seguramente es el rey. Pero Dios tenía otros planes. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Piénsalo por un momento. ¿Cómo te sentirías siendo el hijo menor de Isaí? O siendo el menor de los 8 hermanos. Al hijo menor, que se llamaba David, y ahora lo sabemos,
no lo invitaron a la ceremonia, no lo invitaron a este sacrificio. Samuel dijo, este es un sacrificio especial, vénganse todos, están invitados, los purificaron, pero David no estaba invitado. Es más, ni siquiera lo llamaron por su nombre. Su papá no dijo, sí, me faltó David, mi hijo menor. No, faltó el menor de mis hijos y ya. Eso fue toda la mención de su padre. Se acordó de que tenía otro hijo. Y por si fuera poco, fue llamado porque Samuel pidió que lo llamaran. Samuel dijo, no. Aquí nos detenemos, paramos todo, paren aquí el evento porque tiene que estar este muchacho en este lugar, en este momento exacto. Hasta entonces, por la insistencia, llamaron a David. Y me gustaría que, como sucede en las películas, dejemos a Isaí, a los hijos de Isaí, a Samuel, a todos los que estaban ahí presenciando aquel evento, los dejemos ahí en esta escena y ahora nos encontramos con David. Cambiamos un corte ahí y ahora estamos con David, un joven pastor que estaba entre las ovejas. En mi pueblo les dicen borregos, no sé si tenía chivos, pero borregos seguramente sí eran, y él estaba haciendo su trabajo. Posiblemente caminando con las ovejas hacia el río, yo me lo imagino entre el pasto, comiendo las ovejas y él cuidando que no hubiera ningún depredador, algún animal que se los comiera, o tocando el arpa, como dice la Biblia que él lo hacía hábilmente. Pero tenemos que resaltar que David era fiel en su trabajo, en lo que estaba haciendo, era responsable y obedecía lo que su padre le estaba pidiendo. En aquellos días, si una familia no tenía los recursos suficientes, entonces el hermano menor, el último de todos, era el que tenía que ir a cuidar las ovejas. Él era el encargado, era su trabajo, era su chamba y tenía que ir todos los días a cuidar de las ovejas, del ganado. Y si hubieran tenido recursos, dinero, si hubieran tenido una posición económica buena, entonces hubieran tomado a un criado, a alguien, y lo hubieran mandado. Pero no, David estaba ahí y él fue forjado entre las ovejas. Y esto es precisamente lo que le dijo Samuel a Saúl. Por eso lo leímos hace un momento, porque me llama mucho la atención que cuando Saúl fue ungido, andaba buscando unas asnas de su papá. Si tú lees la historia de Saúl, te invito a que lo hagas, te darás cuenta de que él no estaba sentado cómodamente en su casa, estaba tomándose un refresco. No, él estaba buscando, caminando. Y entonces el Señor le habla a Samuel y le dice, buscando unas asnas. En mi pueblo le dicen burros. Pues buscando unos burros andaba este hombre. Y justo eso es lo que quiero que meditemos hoy por un momento. Mira cómo David estaba trabajando entre las ovejas, en lo secreto. Y es que a menudo se confunde el secreto, estar en lo secreto, con estar encerrado. Porque David, aún estando en el campo, no estaba ante otras personas. Estaban solamente él, obviamente sus ovejas, porque no las podía dejar, pero estaba con Dios. Aprovechaba ese momento en que nadie lo veía, en que nadie lo escuchaba. Y él tenía la entera disposición y el entero espacio para adorarle, para cantarle, para hablar con él, si es que él tenía algo que contarle al Señor. Incluso tuvo batallas delante del Señor y seguramente poniendo su fe para defender a sus ovejas. Incluso seguramente tuvo batallas en el corazón, no solamente físicas, pero también en su interior, y las ponía delante del Señor. ¿Por qué no? También aprendió a tener fe en que el Señor lo iba a guardar, porque quizás iba solo a cuidar esas ovejas y no creo que fueran pocas. En lo personal, todo esto me parece interesante, cómo David fue forjado en cada una de estas áreas. Y esto debería hacernos ver que el Señor trabaja con nosotros primero en la intimidad y después en lo público, en general, en donde quiera que vayamos. De todo lo que nos sucede, Dios tiene el control, pero pongamos atención, quizás el Señor está trabajando con algo específico y quiera que pongamos nuestra fe, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a traer nuestras batallas a sus pies, que si tenemos batallas en el interior también se las declaremos. Porque después de estar cuidando ovejas, toda su niñez y parte de su juventud, David fue ungido como rey. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Vino un cambio repentino a la vida de David, y así también un cambio repentino, un cambio que no esperamos, puede venir a nuestra vida, un momento de crecimiento en cualquier sentido, como dijimos, en lo laboral, en lo personal, en cualquier área. El asunto es, ¿estamos listos para ese momento? ¿Estamos listos para ese instante de cambio? Imagínate que el Espíritu Santo quiera venir sobre nosotros, sobre ti o sobre mí, y quiera usarnos, pero no encuentra una persona útil o preparada.
No es que no tengamos al Espíritu Santo, claro, la palabra dice que cuando recibimos al Señor, el Espíritu viene y mora en nosotros, pero Jesús también decía lo siguiente: manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Y en esta escena Jesús está hablando de la venida del Señor, de que deberíamos estar preparados. Y en esta preparación la ropa adecuada, la ropa bien ajustada es señal de que debemos estar listos para movernos. Imagínate que te invitan a caminar a la montaña, ¿no? A un bosque. No vas con un traje sastre, no vas con zapatos de charol o zapatitos finos, no. Una mujer no sale a correr con un vestido y zapatillas, va a correr con unos tenis y se amarra el cabello porque va a hacer una actividad con mucho movimiento y en el que le podría estorbar esa vestimenta. Y así nosotros debemos estar listos, preparados para ese momento. Y además, ¿de qué sirve todo esto si nuestra luz no está encendida? Como leímos, nuestra luz, nos dijo Jesús, debe estar encendida, nuestra lámpara debe estar encendida. Y eso solamente se logra si nosotros estamos constantemente expuestos a la palabra de Dios. Si el Espíritu del Señor no brilla en nosotros, si su palabra no es lo que nos alimenta, entonces, ¿qué mensaje vamos a dar? ¿De qué vamos a hablar al mundo? ¿Qué palabra es la que llevaremos a los que no conocen de Dios? David estaba listo y tan listo estaba que unas líneas más adelante fue llamado para tocar delante de Saúl. El arpa, la misma arpa que tocaba allá con las ovejas, ahora la usaba delante del rey. Inmediatamente en el siguiente capítulo, David fue a pelear contra un filisteo, un gigante, un hombre de guerra preparado, imponente, pero lo venció, y lo venció con la misma onda que usaba cuando cuidaba sus ovejas, esa onda que Dios había puesto en sus manos. Los años pasan y podemos ver cómo David siguió el proceso que Dios le fue marcando y al final aprendió a ver a Dios en medio de cualquier circunstancia y pudo ser útil para todo lo que Dios quería, como lo había prometido. Y escucha, no te equivoques, porque lo importante no es caminar para buscar las promesas, lo importante es caminar con el Dios de las promesas. Y es que si traemos esto al mundo actual, podemos estar en preparación y en algún momento Dios nos dará la oportunidad de usar lo que hemos aprendido para su gloria. Puede ser dentro de la iglesia como pastores, como profetas, maestros, evangelistas, como músicos, como ujieres, como lo que sea, etcétera. O puede ser fuera de la iglesia, con proyectos sociales, en el gobierno, con una posición estratégica en el trabajo. Al final debemos saber que todo esto, sea dentro o fuera de la iglesia, es para la edificación misma de la iglesia y para la gloria de Dios. Y muy a menudo pensamos que la posición era el fin, que el ser famoso era lo importante, que tener dinero era el fin de todo lo que hacemos, que una posición, un ministerio, una iglesia, un canal de YouTube era lo importante, pero no es así. Lo importante es que Dios esté con nosotros. Él se encargará de cumplir sus promesas en el tiempo necesario, cuando y como Él quiera. Usa lo que tienes en tu mano, porque además eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés cuando lo iba a usar para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Usa lo que tienes en tu mano. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es lo que yo tengo en mis manos? ¿Qué es lo que tú tienes en las manos? Empieza con eso. Deja que Dios te use. Primero, sé fiel entre las ovejas, en el campo, en lo escondido. Y quizás más tarde podrás estar delante de un rey, alguien importante. Y no es la intención eso, pero Dios te puede llevar. Y quién sabe, poco después peleando contra un gigante. Y terminemos leyendo. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Tú y yo servimos a Cristo el Señor y por eso estamos aquí, por eso el Señor puso dones y talentos espirituales y algunos no espirituales, físicos, pero el Señor los ha puesto en nosotros. Así que usémoslos para su gloria, estemos conscientes de que el Señor nos procesa, trabaja con nosotros y que nos puede llevar a diferentes lugares usando aquello que Él ya ha trabajado en nosotros. Este es el mensaje de hoy, espero que te haga pensar, que te haga meditar. Muchas gracias si llegaste hasta este momento y quiero invitarte a que lo puedas compartir con alguien, que te puedas suscribir si no lo has hecho, dale like a este video y por supuesto nos puedes buscar también en el Facebook como Buenos Días. Muchas gracias nuevamente, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego.